Johan, entonces, buenos días. Damos inicio a la sesión. Estamos con los compañeros de la institución, la CUR, la Rafael Núñez, que nos están acompañando en la mañana de hoy. Te cedo la palabra, entonces, adelante. Muchas gracias, doctora Anabela. Muy buenos días para todas las personas que están conectadas en este espacio. Es un gusto, debo decirlo, cuando entré y vi todas las personas conectadas, la cantidad de personas conectadas, pues es un gusto poder compartir con ustedes y especialmente desde la experiencia en la universidad, ¿cierto? La orientación un poco es que podamos charlar, ojalá podamos articular mucho de la conversación a través de sus preguntas. Quisiera que no fuese de ninguna manera un ejercicio, digamos, magistral en términos de conferencia que presenta teorías, datos, autores, sino más bien comentarles un poco esta visión que tenemos de la evaluación y poder mirar equivalencias y construir juntos. Mi nombre es Johan Leonardo Campos, trabajo en el liderazgo del sistema institucional de evaluación por competencias. Nuestra universidad trabaja directamente con un enfoque crítico, un modelo crítico con enfoque por competencias, y este sistema trabaja dentro de la universidad como, como el sistema, digámoslo así, rector en términos de la conceptualización de la evaluación, apoya todos los eventos de evaluación que pueda en términos de profesores, muy seguramente también en algunos casos apoya ejercicios para lo administrativo, obviamente los estudiantes. Diseñamos instrumentos propios de evaluación de diferentes tipos y, digamos, establecemos las rutas básicamente previstas en el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Básicamente es un equipo de 3, 4 personas, donde se reúne un equipo fuerte que trabaja desde lo epistemológico y desde lo metodológico, con asesorías también externas para la validación de los instrumentos y de los documentos que emitimos en términos de evaluación. Todos formados en educación, en evaluación, en áreas de comunicación, lingüística, y obviamente la universidad con su equipo de decanos nacionales pues apoya todas las áreas disciplinares con los decanos nacionales. Bueno, eso a grandes rasgos es como el contexto general de la universidad en términos de evaluación y del equipo que estoy liderando. Johan, me disculpas un segundo y qué pena no alcancé a decírtelo por el interno nuestro. Yo debo retirarme porque tengo una reunión con la vicerrectora académica, Correcto. entonces quedas pues obviamente dueño de la sesión. Te recomiendo o a los compañeros, en la medida que veo como todavía están entrando a la sala, poderles admitir para que ellos ingresen. Por el interno cualquier cosa me escribes y a los compañeros pues les presento excusas, pero estaré pendiente a los requerimientos que surjan. Buena mañana. Gracias, Johan. Gracias, Adelante. doctora. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, me gustaría, si de pronto una persona me puede comentar, o si algunas personas tienen alguna expectativa específica, una orientación específica para que podamos articular la charla. Yo realmente voy a presentar unas pequeñas diapositivas muy generales que dan unas pinceladas muy generales sobre la visión de la evaluación que tenemos dentro de los documentos institucionales y un poquito más allá, si nos da el tiempo. Tengo también una información un poco más allá sobre instrumentos y especialmente dos tipos de instrumentos que son los que más trabajamos, y a partir pues de eso podríamos conversar. Pero si antes de empezar, eh, alguna expectativa, alguna consideración, me gustaría escucharlos. Buenos días, Johan. ¿Cómo ha pasado? Le habla Patricia de Moya, la vicerrectora académica de la Corporación Universitaria Rafael Núñez.
Doctora Patricia, muchísimo gusto. Igualmente, si las expectativas que nosotros tenemos de la reunión en el día de hoy es que pues ustedes nos comenten cómo están realizando en estos momentos el proceso evaluativo de los estudiantes, nos compartas algo de las rúbricas, de los instrumentos en este plan remoto que nos ha tocado implementar a nosotros, a todos nosotros, porque pues todos los programas de la corporación son netamente presenciales y nos ha tocado, digamos, presentar y realizar unos instrumentos y unos sistemas de evaluación modificando el que actualmente pues nosotros hemos estado implementando a través del tiempo. Entonces nos gustaría pues conocer la experiencia de ustedes con respecto a cómo han abordado esta pandemia. Claro que sí, doctora. Bueno, muy bien. Trataré entonces de orientar hacia allí. Tenía de manera general también por, em, por la orientación de la doctora Anabela, una presentación un poco más general y conceptual sobre la evaluación que sostenemos, pero bueno, evidentemente lo aterrizamos a la experiencia que tenemos en este momento con la universidad. Si me permiten, voy a iniciar la, mm, a compartir pantalla. Un segundito, por favor. Y pasamos rápidamente por esto que tengo y les voy comentando de manera específica sobre nuestro contexto actual y nuestra situación actual. Les hago una consulta. ¿Ustedes pudieron estar compartir o les compartieron o conocieron el video que hizo nuestro director de gestión de programas, el doctor Unigarro? Nosotros estuvimos con él y con la rectora en una reunión precisamente hablando de toda la parte de la experiencia que ustedes han tenido sobre Ok. la enseñanza, sobre la enseñanza de educación virtual. Sí, bien, perfecto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bien. Bueno, pregunto sobre ese video porque ese es uno de los eh, co- webinars o de las conferencias que se orientó un poco más de manera muy clara, poner o compartir nuestra experiencia en el sentido de toda la experiencia de, de formación, de educación, pero también sobre el tema de evaluación. Antes de iniciar con esto, quisiera también evocar un poco de lo que se comenta en ese video y es básicamente que en términos de evaluación, realmente solo cambia frente a esta situación de pandemia, de crisis, de todo lo que implica esto, eh, de pasar de un momento a otro de nuestros programas totalmente diseñados para la presencialidad a una emergencia y uno de los conceptos más importantes que cabe resaltar es que se hacía muy claro que eso era una emergencia y que estamos en una emergencia y que la reacción que todos los que tenemos programas de manera presencial, básicamente tuvimos que hacer un ejercicio de improvisación, de una improvisación muy estructurada, muy juiciosa, una improvisación desde la experiencia y el conocimiento también, pero al fin y al cabo improvisación, en pasar a la educación remota de emergencia, que es totalmente diferente a lo que fuese una experiencia virtual o blended o híbrida en ese sentido. Entonces, creo que nosotros y la experiencia de la universidad fue la misma. Todos pasamos de una manera muy rápida con la experticia del talento humano de nuestras IES, pues hemos pasado a la improvisación de llevar esa experiencia a lo remoto, que evidentemente se construye de manera síncrona y sincrónica en algunos casos, donde efectivamente entró en crisis el modelo de evaluación
de acuerdo a los instrumentos que teníamos o tenemos desde antes, ¿cierto? Y que dentro de todo esto lo único que cambia y cambiará es solo el cómo, ¿cierto? Porque recuerdo también de manera muy clara los tres asuntos de la evaluación en este momento, en este periodo y más, y para lo que se proyecta, es que ¿qué evaluamos? ¿Qué evaluamos entonces en esta situación? Pues evaluamos lo mismo. No, todo esto nos cambia el modo, nos cambia el medio, nos cambia la herramienta, ¿cierto? Pero en términos de la estructura de nuestros cursos no cambia nada, no cambia los objetivos, no cambia las competencias, no cambia la estructura de campos que se manejen o temas si los manejan de esa manera, por contenidos, objetivos, competencias. Digamos que todo nuestro diseño curricular no cambia. Entonces, ¿qué se evalúa? Lo mismo, evalúo lo mismo. ¿Cómo califico? Igual, de la misma manera. Recuerden que cuando hablamos de calificación, ahí sí nos hacemos referencia directa a las escalas, ¿cierto? A las escalas numéricas. Y ¿cómo calificamos? Igual, no hacemos cambios de escala. En este momento, por la situación, no rápidamente pasamos a buscar una escala diferente porque debemos observar asuntos diferentes. No, la escala es exactamente la misma. Se aclaraba también, nos sucedió en nuestra experiencia también, porque es natural, pues un poco la confusión de todo lo que empieza a rondar sobre lo cualitativo y lo cuantitativo. Entonces, de manera muy general, hay, digamos, un ejercicio de conversación, digamos, social en el que por medios y por todo lado se suelta de manera muy no irresponsable, pero sí de manera muy limitada la conceptualización de lo cualitativo. Todo el mundo empezó, digamos, a decir, bueno, tengo que observar y valorar la dificultad que esta persona presenta, digamos, el esfuerzo, las horas que pasa, la cantidad de veces que dejó un mensaje, que escribió, si subió un video o una bonita grabación con elementos tecnológicos de alta gama o si los envió con unos instrumentos tecnológicos de muy baja gama. Nada de eso entra a ser cualitativo y nada de eso se tendría que observar. En este sentido, lo cualitativo es simplemente la descripción de la acción y la complejidad cognitiva de lo que el estudiante presenta en su resultado, y a eso le puedo otorgar un número y esa sería la escala numérica. Pero bueno, a grandes rasgos es eso. ¿Qué se evalúa? Lo mismo, no nos aboca a cambiar todo lo que ya tenemos construido. ¿Cómo calificamos? De la misma manera, las escalas no cambian. Pero ojo, el cómo calificamos sí cambia y debe cambiar. Entonces, en ese cómo observamos cuáles son los mejores instrumentos que podemos utilizar, cuáles son los menos recomendados y por qué, y pasar allí obviamente a una construcción rápida de instrumentos si no están, una adecuación rápida de instrumentos que ya están pero no se ajustan muy bien, ¿cierto? O un enfoque en aplicación de instrumentos que ya estaban y funcionan muy bien. Entonces son como estos tres momentos. Reviso lo que no tengo y rápidamente trato de construir bajo unas condiciones que podemos tratar ahorita. Adecuo lo que tengo porque veo que me sirve, pero no del todo, entonces hago adecuaciones. O aplico fuertemente los que ya tengo y funcionan de manera adecuada. Básicamente, pues es eso, y en ese cómo es donde empezamos a hablar un poco de instrumentos. Si me permiten, ahora sí, un poco con esa reflexión muy rápida y comentándoles un poco esto, pasamos de pronto a los instrumentos y a partir de unas preguntas muy puntuales podíamos también avanzar. Bueno, digamos que en la experiencia de la universidad, si ustedes tienen alguna pregunta, yo no tengo ningún problema en que
intervengan de una vez. No estoy viendo ni estoy atendiendo mucho el chat o todo esto. Les pido excusas. No habría problema si quieren, simplemente participan, abren su micrófono y piden la palabra. Vale. Perdón, doctor Campos, sí. hay varias personas que desean ingresar a la sala. El control lo tengo yo. Sí, así cuando se retiró Okay. la doctora Anabela nos hizo ese comentario. Bueno. Sí, no, yo no pensé que el control técnico de la pantalla, perdón, de la Bueno, mil gracias. llamada lo tenía Ya yo. la doctora le está dando ingreso a varios compañeros. Ya le di Muy a amable. admitir a todos los que tenía acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo voy a dejar también aquí a un lado para poder ir admitiendo porque gracias. si van entrando. Qué pena las personas que estaban en espera. Yo creía que... Bueno, yo Buenos creía días, que... doctor Campos. En este momento está compartiendo pantalla. Sí, pero me salí de la presentación para poder admitir las Pero personas que en están todo ese entrando. tiempo que está hablando no se ve nada y acá otros compañeros comentan lo mismo. En este momento que están viendo la pantalla de Teams. Sí. Sí, eso es lo que tengo de la presentación. La quité. No, pero sin presentación. Por eso la presentación la quité porque estoy admitiendo a las personas del chat que están entrando. Pero ahí tenemos un cronograma en la pantalla. Pero sí. Pero un varios segundo, por compañeros favor, no igual mencionan ya... nada. Aquí sí ven la presentación. Ahora sí. Sí, lo que pasa es que me salí de la presentación porque si no, no puedo admitir las personas que van llegando. Seguimos viendo, señor Joan, seguimos viendo un cronograma. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo para refrescar la presentación. Entonces, yo trataré de... Mire, por favor, si alguna persona puede ir admitiendo a las personas que entran, porque si salgo de la presentación no me sucede lo mismo. Voy a empezar a compartir de nuevo y me van contando. Les consulto, ¿alguien sí puede estar dando admitir a las personas que llegan o ese control únicamente lo tengo yo? ¿Tienen esa opción allí? ¿La han visto? ¿Pueden ir admitiendo? Bueno, voy a pasar a compartir y continuamos. Listos. ¿Ven la presentación en este momento? Sí, en este momento sí se ve la presentación. Bueno, bien, entonces para las personas que recién han entrado, hasta ahora hemos como comentado de manera general la experiencia de la universidad en términos de 3 preguntas, qué evaluamos, cómo evaluamos y cómo calificamos, ¿cierto? Otorgábamos 3 respuestas, qué evaluamos, lo mismo, no cambia la estructura de todo lo que tenemos. ¿Cómo calificamos? De la misma manera, con la misma escala, eso no nos cambia los criterios de escala ni de espirales de complejidad para la aplicación de escalas numéricas. ¿Cómo evaluamos? Sí nos cambia y empezamos a utilizar una revisión de... Sí, señor. Ok, listo. Pensé que no la tenía activada. Bueno. Entonces empezamos a hacer una revisión de cuáles instrumentos con el cómo. Estamos básicamente haciendo una revisión, un análisis de los mejores instrumentos o los instrumentos, o al menos revisar los instrumentos que no nos otorgan realmente una buena experiencia en este ejercicio de educación de emergencia. Y ya estamos en la experiencia de la universidad, rápidamente estamos pasando al diseño hacia lo virtual, porque no podemos seguir en ejercicios de educación a distancia de emergencia remota, debemos empezar a hacer diseños para lo virtual. Entonces, en ese caso, les presento, digamos, la experiencia general de la universidad. En nuestra situación, en nuestro caso, de alguna manera teníamos alguna preparación previa en términos de que la evaluación que contemplamos en la universidad y el diseño de los instrumentos que hacemos en el CIEC, pues evidentemente son instrumentos
de corte de validez teórica y de validez empírica, y además con unos estándares, digamos, internacionales, lo que nos permite hacer evaluación que no va orientada hacia la evidencia, no va orientada hacia lo procedimental, sino es evaluación que va orientada hacia observar el resultado, ¿cierto?, de los estudiantes en términos de la complejidad cognitiva que se aprecia en esos resultados. Una complejidad que se articula a partir de lo que hace, o sea, del verbo, de la parte funcional de lo que observamos es el verbo y lo que implica el verbo y su complejidad. Es decir, cuando queremos observar en la evaluación, en el instrumento que tengamos, si construimos el instrumento que tenemos en función de identificar, digámoslo así, si el estudiante, repito, identifica, si el estudiante lista, si el estudiante enumera, si el estudiante combina, compara, si el estudiante analiza, si el estudiante justifica, si el estudiante critica, si el estudiante hace hipótesis, en fin, cuando cualquier instrumento está orientado hacia hacia observar esa acción, ese instrumento nos sirve para este tipo de situaciones de evaluación, para lo sincrónico, para lo asíncrono, para lo virtual, para lo presencial, para lo blended, para lo híbrido. Entonces, cuando construimos instrumentos de este tipo, pues estamos un poquito mejor preparados para pasar a diferentes modos y a diferentes medios. Cuando tenemos instrumentos muy orientados hacia el objeto mismo y las características del objeto, pues allí es donde tenemos algunos problemas. Bueno, de manera general, entonces, con esto que les estoy contando, les estoy tratando de mostrar nuestro panorama en el sentido de que con esta visión teníamos ya una serie de instrumentos que nos permitieron tranquilamente seguir aplicándolos en esta situación por el momento, porque no están orientados a unas experiencias u objetos que son de corte eminentemente presencial o que se observan, acompañan o evalúan cuando hay una cercanía, digamos, desde lo presencial. Entonces, eso nos ha servido. Esos son como la doctora también, Anabela, me decía que pudiese comentar un poco de la conceptualización de la evaluación, y esta conceptualización es la que nos mueve o la que nos movió a hacer este tipo de instrumentos. Entonces no es una función exclusivamente de certificación, es una evaluación en función social, y cuando hablamos de función social hablamos evidentemente, ya nos salimos de comprobar y verificar el tema, de comprobar y verificar la memoria, de comprobar y verificar qué hizo o no hizo, completó o no completó, sino de lo que implica lo que hace para esa persona, y obviamente esa persona en función de sus compañeros, en función de su familia, en función de su ciudad, y allí es donde la construcción del instrumento en la evaluación y la evaluación como función social nos importa muchísimo. Entonces, la herramienta de gestión, esa evaluación, ese instrumento no es simplemente para decir cómo va y certificar procesos, sino para gestionar la experiencia, para ir recuperando, saber qué está haciendo el estudiante, no qué no hace, sino qué hace, qué logra, qué tiene, y en ese sentido poder afinar también la experiencia y tomar decisiones en el cumplimiento de la misión, y en este caso no me refiero tanto a la misión que está prevista en los documentos institucionales, sino en ese ejercicio que tenemos como convicción para trabajar con el aprendizaje de los estudiantes. Además, necesitamos comprobar no en el sentido policivo, sino comprobar en el sentido de que yo lo puedo observar, porque cuando tenemos instrumentos, y eso ha pasado mucho en esta situación, cuando los instrumentos no nos permiten observar, o sea, son tan difusos que hay un gran, digamos, espacio en el que yo no puedo observar realmente qué es lo que sucede. Entonces, pues son instrumentos que realmente no nos dan una información confiable de resultados, y evidentemente, pues mis acciones no van a ir también estratégicamente
hacia el aprendizaje del estudiante, para mejorar su proceso de aprendizaje. Entonces, yo necesito observar, reconocer de manera observable eso que el estudiante alcanza, ¿cierto? Eso que el estudiante logra como resultado de aprendizaje siempre. Esa información efectivamente es valiosa para que este proceso, entonces, ya sea mucho más relevante y eficaz. Es importante también en la evaluación, y cuando hablo de evaluación hablo de todo el proceso, incluidos sus instrumentos. Este es el espíritu de todo, de la conceptualización, del proceso, del instrumento, de los reportes de entrega. Entonces, entregamos como en todo el ejercicio de evaluación una síntesis de la visión de todo lo que se pone en juego en la experiencia. Desde el recurso, desde el material, desde la interacción con el estudiante, con los compañeros, y también pongo en síntesis toda la ruta en términos de los esfuerzos que se despliegan. Cuando en los instrumentos yo le hablo al estudiante, por ejemplo, bueno, en este primer semana vamos a trabajar sobre este contexto, y queremos llegar a identificar y poder describir las causas de, en fin, podemos ir hacia la creación de la ruta y a generarle al estudiante una ruta en términos de acciones y de la complejidad de esas acciones y efectivamente pues de ese esfuerzo que hay en poder llegar a identificar, a combinar, en fin, todos estos verbos que ya con muchas taxonomías podemos empezar a revisar y nos pueden ayudar. Entonces eso nos despliega unas rutas de construcción, es más, hasta de los planes de curso, ¿cierto? Hay unas citas que nos alientan mucho y es en términos de evaluación, mi evaluación, mi instrumento, lo que yo haga siempre me debe decir o debe demostrar dónde he estado, ¿cierto? En este momento dónde estoy y para dónde voy. Es clave, digamos, estos tres elementos, y cualquier instrumento que los tenga allí nos sirve mucho. Voy rápido con esto, que entiendo ya que la orientación no es tanto en la conceptualización general de nuestra experiencia en la UCC, sino que podamos conversar en el sentido de lo que está sucediendo y los instrumentos que hemos podido utilizar. Bueno, medimos y comparamos. Es importante el ejercicio de la evaluación en el sentido de aplicar instrumentos para poder medir y generar comparabilidad, ¿cierto? En los resultados. La validación estadística en los instrumentos internacionales debe cumplir estos dos elementos, y especialmente para identificar todo lo que en la investigación se observa, que sea comparable, que sea reproducible, ¿cierto? Que haya un ejercicio de equivalencia para poder tomar decisiones y realmente entregar información confiable. Se trata de observar hasta dónde el estudiante o dónde el estudiante va caminando en esa ruta o en ese sentido que teníamos antes. Tenemos un ejercicio importante de criticar y discriminar. El elemento de discriminación entendido mucho desde la diferenciación. Cuando yo puedo tener o los instrumentos realmente me muestran una varianza amplia donde yo puedo distinguir, donde puedo diferenciar, ¿cierto? Cada logro, cada resultado, cada acción y lo que ello implica, donde tengo más posibilidades, eso vuelve los instrumentos mucho más analíticos, pero mucho más precisos y mucho más juiciosos en una evaluación mucho más real, mucho más válida. A veces eso no ayuda tanto a la funcionalidad en términos de la inmediatez y la automaticidad, pero pues como buscamos calidad, pues ese es como el horizonte, ¿cierto? Entonces, estos elementos resaltados son los que también nos llevan mucho a trabajar en ese sentido. Otros autores que también es importante que los tengamos allí, y es que los instrumentos que construyamos nos deben mostrar evidentemente esa acción, identificar no resultados, sino causas, ¿cierto? Que es un elemento importante, de lo formativo, en diferencia pues de lo sumativo, que también sirve para otros propósitos en otros contextos diferentes y para propósitos específicos. Entonces esta diferencia la tenemos muy clara en la construcción de nuestros instrumentos y de la experiencia de evaluación, ¿cierto? Es rastrear la causa de los problemas como elemento importante de lo formativo, ¿cierto?
La idea es entonces que se pueda llegar entonces a identificar todo el proceso, no solo el resultado, para evitar lo que esta cita nos comenta. Cuando observamos exclusivamente en la sumativa, que no necesito observar la causa sino el resultado, empiezo a generar los méritos relativos. Esto traducido de manera muy simple y muy poco juiciosa, puede llegar también al nivel de escala cuando uno genera simplemente promedios. Los instrumentos que generalmente me dan, que son cerrados y obtienen simplemente promedios, pues no son muy, digamos, confiables de acuerdo a su diseño, ¿cierto? De acuerdo a su diseño, porque hay unos que sí lo tienen, pero de acuerdo a su diseño salvan estos problemas del mérito relativo. ¿Qué buscamos entonces con nuestros instrumentos en esta situación, en una situación de virtualidad, en una situación de presencialidad? Y vuelvo y les digo, esto es una contextualización de nuestra experiencia en términos de tenemos instrumentos creados en este sentido y por eso hemos tenido alguna tranquilidad. Evidentemente hemos tenido que ajustar muchas cosas, pero nuestros instrumentos han podido trabajarse en esta situación de emergencia. Y es bueno, el estándar de validez es importante, lo teórico y lo empírico. El teórico es que ojalá los instrumentos que ustedes puedan tener y que yo muy seguramente lo han hecho, pero digamos que se resalta el ejercicio de que los instrumentos se arman de manera colegiada para establecer unos acuerdos epistemológicos que nos entreguen una validez teórica, ¿cierto? Y que los instrumentos puedan aplicarse, que, por ejemplo, que exista un instrumento clave para un solo curso, así sean siete profesores, un solo curso, un solo instrumento, digamos, de manera general para observar el tema de competencias. Ya otras cosas es tener un amplio pool de herramientas para cuestiones muy puntuales que tienen que ver con el objeto o con la evidencia, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, eh, buscamos esa validez teórica y posteriormente, luego de ser aplicado el el instrumento, buscamos siempre su validez empírica, es decir, analizamos los resultados, miramos la validez de la construcción del instrumento, los comparamos con los mejores resultados de los estudiantes de mayor habilidad, en fin, eso lo hacemos con un proceso de teoría de respuesta al ítem y pasamos a dar la validez o a hacer ajustes en los instrumentos que se necesiten, ¿cierto? Es importantísimo la presentación a la comunidad académica de manera oportuna. La oportunidad es clave. Los resultados de la evaluación, si se entregan de manera oportuna, valen. Si se entregan ya cuando el tiempo no es el adecuado, pues pierden totalmente su validez. Siempre hay un acompañamiento al cuerpo académico en el análisis de los resultados. Bien, se busca alinear, esto es importante, que la evaluación no sea simplemente un instrumento de medición al final, sino que de hecho sea el que motiva la construcción del mismo plan de curso por el ejercicio de construcción de indicadores que se observan en todo el curso y que además están presentes en la evaluación. Entonces, esta alineación constructiva de la dinámica, bueno, nosotros tenemos nuestra experiencia, tenemos un sistema que hace una evaluación nacional y tenemos la evaluación de curso. Entonces, un poco como el ICFES, ¿cierto? Entonces tenemos la evaluación de una IE, de una institución educativa, y por fuera está el ICFES. Nosotros tenemos eso al interior de nuestra universidad. Tenemos un sistema de evaluación que se aplica a nivel nacional, 2 pruebas al año, y la evaluación de curso, que siempre busca estar muy alineada y con, digamos, los mismos espíritus. Bueno, en este sentido, instrumentos para evaluar desempeños. Y aquí podemos ir un poco, acercarnos más al uso en estas situaciones generales. Compartíamos un poco la experiencia con el uso de algunas de estas herramientas. Evidentemente hay muchas, pero de acuerdo a los usos. Entonces, por ejemplo, el tema del protocolo, hago referencia un poco al tema del test, que debo decir es el que menos se recomienda y el que realmente no, la sugerencia muy respetuosa es que
este tipo de test, de acuerdo a su construcción, si están construidos en teoría de respuesta, perdón, en teoría clásica, pues seguramente no nos van a servir para aplicarlos en nuestra situación actual. No nos van a servir, no nos dan información adecuada por sus características. Bueno, tenemos las listas de chequeo y las rúbricas, siendo las rúbricas algo que privilegiamos mucho por todas las bondades que nos ofrece la rúbrica, ¿cierto? Bueno, quiero ir rápidamente con esto para poder conversar un poco al respecto, para que ustedes vean que realmente pudieron tener algo que les puede servir un poco. Y es, en la evaluación que tenemos, ¿cierto? O en los instrumentos que hemos observado, bueno, evidentemente el contexto, en algunos autores lo hacen similar a situación, otros situación a caso, ahí hay mucho que discutir, pero bueno, de manera general, estos eventos tienen unas características muy específicas, ¿cierto? Unas cualidades muy específicas, y algunos instrumentos son más digamos, idóneos para aplicarse en estos eventos de acuerdo a sus características. Pero obviamente el objeto que debe tenerse en cuenta no debe ser el único, porque cuando atendemos un instrumento exclusivamente de acuerdo a las características del objeto, pues lo volvemos un instrumento que nos muestra o que funciona solo con la evidencia y no nos va a servir para lo que necesitamos, especialmente en una situación de estas. Por ejemplo, un indicador que digas que hable como un objeto, un verbo, permite, por decir cualquier cosa, un objeto para construir mi indicador en la evaluación, interacción o interacciones. Entonces, digamos que yo estoy en un foro y lo vamos a ver un poquito más adelante. Yo presento, permite las diferentes interacciones, ¿cierto? Por decir cualquier cosa, o presenta, en fin. Cuando yo utilizo este tipo de objetos, es complicado usarlos en otros espacios. Entonces, yo no voy a poder utilizar permite las diferentes interacciones, ¿cierto? Y yo no se lo puedo aplicar a un ensayo, no se lo puedo aplicar a una sustentación oral, a una presentación oral de tipo sustentación. En fin, no me funciona para muchas situaciones, entonces lo que buscamos es, en esta situación, tener una evaluación que me aporte indicadores que sean observables en cualquier tipo de objeto y además que puedan ser observables si lo hago de manera sincrónica o asíncrona. Entonces es una cualidad importante que tiene que tener estos instrumentos y que tenemos en este momento instrumentos aplicados en esta situación especial. Y evidentemente que sea observable. En cuanto a protocolos, los protocolos los hemos utilizado, nos ha ido bien. Me refiero mucho a que como estos instrumentos tienen la capacidad de trabajarse durante periodos de tiempo, no es usualmente algo que se despliegue en lo que llamamos una evaluación de una sentada, que me siento 2 horas, muy seguramente de manera presencial o con algún tipo de guía o de vigilancia. Entonces, los protocolos son más amplios, se acercan al concepto de prueba. En términos de prueba, nosotros podemos generar para estas situaciones de prueba más allá de instrumentos de evaluación. Me explico. La prueba o el concepto de prueba es todo lo que sucede desde la concepción y diseño de la evaluación, pasando por la construcción del instrumento, la logística, los medios, en fin, hasta la entrega de resultados y, bueno, básicamente el tema de reportería. Todo esto es una prueba. El instrumento simplemente es una parte de una prueba. Entonces, el protocolo nos ha servido porque podemos establecer periodos en los que durante esta semana hay fases, ¿cierto? Hay diferentes momentos o instrumentos que finalmente me dan un concepto general. Entonces, no es tanto el ejercicio de buscar sincrónicamente que se me sienten con la cámara en 2 horas a múltiple respuesta, a opción múltiple, en fin. Entonces, los protocolos nos han servido por estas características. El test clásico que conocemos o el examen de preguntas articuladas con un contexto o con un enunciado más unas opciones,
múltiples opciones con una única respuesta correcta, pues es muy cerrado, es muy limitado en sus características, ya que usualmente pide ser sincrónico en el sentido pues de lo online o lo virtual. Usualmente pide la presencialidad, necesitan ser acompañados, guiados, porque la estructura del test en teoría clásica, no es el que se abre para que cualquier estudiante simplemente pase respuestas, no muestra una estructura general y yo tengo que observar qué sucede mientras lo hace. Entonces, este tipo de test de preguntas y opción múltiple realmente no nos van a servir si queremos establecer una evaluación y confiar en sus resultados, evidentemente. Entonces, estas características no nos ayudan mucho y son los menos recomendados. Quiero simplemente aclarar que esa teoría clásica, seguramente lo conocen, pero pues nos sirve para de pronto alguna persona que no lo tenga claro. La teoría clásica es eso que nosotros conocemos como examen tipo test. Creo que la mayoría fuimos formados en esta teoría clásica, en el que me presentan un enunciado y opciones o un texto de lectura y opciones muy orientados a la comprensión de lo que estoy leyendo, ¿cierto? Y tiene unas opciones que no son correctas y una opción que sí es correcta. Las opciones que no son correctas son opciones fuera de campo semántico, fuera de estructura sintáctica, en fin, son opciones muy voladas, pues decimos acá, que no aportan mundos posibles. Y su calificación usualmente da puntos por cada respuesta correcta en la escala que la persona decide, suma, divide, promedia, en fin, y ya tiene su nota. Posterior a la teoría clásica tenemos es la teoría de respuesta al ítem. Allá yo tengo entre paréntesis preguntas e ítems, porque pregunta e ítem es diferente. Un ítem es un concepto más general. De hecho, una pregunta puede llegar a ser un tipo de ítem o puede estar presente en un ítem, ¿cierto? Y estos ítems, cuando se construyen, o estos tests, cuando se construyen en teoría de respuesta al ítem, sí son más adecuados para eliminar los problemas que acabamos de hablar sobre el test de teoría clásica, porque son preguntas que no tienen correcto o incorrecto, simplemente mundos posibles y hay única sola opción que es más consistente con el contexto. Cada pregunta tiene un nivel de complejidad de acuerdo a una escala, ¿cierto? Que se estudia desde obviamente lo cognitivo, psicométrico, en fin, y su proceso de calificación es todo un proceso de revisión de cómo funciona el ítem en función de las mejores respuestas y otorga finalmente un rango de desempeño y a ese rango un número, no son promedios de manera general. Bueno, una rápida aclaración sobre esas dos cosas. Los checklists nos han servido, pero obviamente no son tanto para la evaluación en el sentido que lo estamos proponiendo y ojalá, digamos, un checklist no sea una evaluación, me refiero a como el evento final de evaluación y cuando digo final no me refiero como simplemente al finalizar un proceso, sino en cada momento que yo quiera observar algo y que sea además de manera cualitativa, que realmente me muestre qué el estudiante está haciendo, pues usualmente no utilizaría un checklist, más bien son asistenciales, son para observar guías, pasos, muy del saber procedimental. Este no tiene problema de ser sincrónico o asíncrono, usualmente son dicotómicos, entonces cuando yo quiero, por ejemplo, tener un protocolo, y lo hemos hecho durante la semana, 2 semanas de trabajo en esta emergencia. Aparte de eso, si quiero observar, como no tengo posibilidad de hacer el seguimiento día a día o estar viéndolos, entonces simplemente se hace un ejercicio de check a través de correos. Bueno, ¿cómo vamos avanzando? Dicotómico, ¿lo tengo o no lo tengo? ¿Lo hice o no lo hice? Cierto, son simplemente esos checks que nos han servido simplemente para hacer una revisión del paso, una revisión asistencial un poco, pero no tanto es un ejercicio que me dé una evaluación o que me genere una nota o que le diga al estudiante realmente cómo se desempeñó y qué nota tiene. Entonces, no lo utilizamos para eso. Rúbricas. Lo que más nos ha servido
ya lo habíamos empezado desde algunos años atrás y que es lo único que realmente, no lo único, pero sí es lo que más nos ha servido en aplicación de esta emergencia, y nos seguirá trabajando porque eso lo hacemos desde la conciencia de nuestro modelo, es la creación de rúbricas que integran todas las bondades de los otros instrumentos y que además son vistas no como instrumentos para calificar, sino instrumentos que despliegan con matrices de indicadores, con escalas de complejidad, con espirales de complejidad y con escalas que otorgan rangos a esos niveles de complejidad. Esas rúbricas son las que, digamos, más nos sirven, además que no son orientadas hacia el objeto mismo, a la evidencia misma, sino a lo que el estudiante desde la parte cognitiva tiene que hacer, la complejidad de esa acción para lo que podemos observar como tal en el curso, ¿cierto? Entonces, esas matrices de indicadores presentan unas agrupaciones, campos, dimensiones, conceptos, elementos, tienen la espiral de complejidad y la variación en la escala, nos muestran todo el espectro de lo que queremos y de lo que nuestro curso y digamos, la actividad quiere hacer para que sea observable lo que tenemos en nuestro curso. Y evidentemente al hacer esto nos da toda la ruta, y dentro de la ruta los mínimos son lo mínimo posible en la escala, lo máximo es lo máximo posible en la escala, pero lo certificatorio está en algún punto y es algo que tiene que decidir el equipo. Entonces, no lo más alto es lo certificatorio, pero sí es un mínimo donde el estudiante es competente, ¿cierto? Y si el estudiante posterior a ese nivel quiere ir hacia la excelencia, llegará hasta el máximo nivel en la escala. Y con esto se construyen los planes de curso. Entonces, la evaluación en esta experiencia no es algo que se piensa al final, no es algo que se piensa en este momento para atender, digamos, necesitamos instrumentos para atender la emergencia. La evaluación es lo que construye todos nuestros planes de curso. Entonces, en nuestra experiencia ha sido un poco ese el ejercicio. Cualquier instrumento que podamos aplicar para actividades en esta situación de emergencia, ojalá construya, ya sea que lo hagan en una matriz tipo rúbrica, ya sea que lo, ya sea que lo, eh, ya sea que lo observemos en un instrumento en otro tipo de estructura, ojalá esté articulado con una escala de nivel de complejidad descrita en verbos. Tengo un ejemplo acá. Y en amarillo está lo que yo asumo como mínimo. Ya vamos a terminar con esto y empezamos a charlar y a revisar comentarios. ¿Cierto? Y todos estos verbos les sumamos unos objetos también desagregados por su complejidad, y es lo que nos va a construir los indicadores. Le asignamos los valores numéricos y definimos los rangos. Bueno, esto es como el corazón de lo que puede ser una rúbrica, pero también aplica para cualquier otro tipo de instrumentos allí. No quería pasar a los comentarios porque si me salgo después dejan de ver. Excúsenme que lo hice rápido allí para poder ganar un poco de tiempo y poder conversar un poco ya sobre unas preguntas muy específicas. Bien, aquí en el chat tenemos. Entonces los escucho de nuevo. ¿Por qué fue la presentación así? Tenía una solicitud de la doctora Navela de presentar como de manera general la conceptualización de la evaluación en la universidad, el espíritu que tiene nuestra construcción de instrumentos y el ejercicio que hacemos al desplegarlos, y qué ha pasado con la situación de aplicación en estas situaciones o en esta situación pues, de emergencia, y para dónde vamos en el sentido de no continuar con la educación remota de emergencia, sino ir rápidamente migrando a un diseño con características para la virtualidad. Bueno, ese es como un poquito el contexto general. Yo creo que podemos entonces charlar un poco con preguntas específicas.
¿Me escuchan? ¿Hay alguna pregunta específica? Entiendo que la parte pues, de la conceptualización es general, digamos que es algo que uno diría, bueno, toda esta conceptualización la conocemos, evidentemente pues tenemos experiencia y todo esto, no podríamos empezar a hacer una construcción de instrumentos para 2 días porque la emergencia ya está andando, en fin, es un poquito el tema allí. Veo una pregunta, ¿qué herramientas virtuales han utilizado para la evaluación? Bueno, como lo venía comentando, pues no tenemos herramientas que tengan características de virtual o no virtual. Las herramientas que tenemos son básicamente la rúbrica, ¿cierto? Que la rúbrica no tiene características de ser virtual o no virtual. La rúbrica básicamente tiene características, como les podría contar allí, eh, de, de observar indicadores de la acción y la complejidad cognitiva que el estudiante articula frente a un contexto o situación específica. Entonces no revisamos temas específicos, sino qué hace el estudiante con esa información. Es clave que todos nuestros instrumentos son del ser, saber y hacer, entonces la articulación del ser, el conocimiento, que toda esta información del ser, qué hace con esta información, cómo la interpreta, cómo la hace suya y quién es esa persona frente a ese conocimiento y finalmente qué hace con esa información. Esos indicadores están presentes en las rúbricas. Hemos utilizado los protocolos, ¿cierto? Como lo venía contando, protocolo que estructura una estructura de evaluación más amplia, semanal, con fases. Hemos hecho seguimientos con asuntos de checklist, pero simplemente como seguimientos, no con un ejercicio para emitir juicios de valor o para emitir escalas numéricas de calificaciones, simplemente para hacer los juicios. Bueno, entre muchos otros, evidentemente, las presentaciones sincrónicas orales y la entrega de documento escrito. Hay dos objetos muy privilegiados en esta situación de virtualidad, perdón, de lo remoto, ¿cierto? Porque ya lo virtual es una construcción un poco más compleja y más adecuada, y es la entrega de material escrito en términos de proyectos, en términos de ensayos, en términos de, bueno, todo lo que pueda ser y presentado en versión escrita, texto escrito, y las presentaciones o las conversaciones que se puedan hacer de manera sincrónica en sustentación oral, conversaciones, foros, no, perdón, debates muy cortos en grupos pequeños. Ojo, esta parte de lo sincrónico siempre ha sido en grupos pequeños. Si yo tengo 30 en el salón, monto tres horarios. Si es de 2 créditos, tengo 2 horas, por ejemplo. Parto 10 y 10, de a 20, 30 minutos, en fin, es un ejercicio general. Bueno, en la universidad no se realizan test, es decir, quizzes o parciales. Bueno, en un enfoque por competencias, nosotros todavía tenemos algunos estudiantes que venían en el ejercicio anterior de contenidos. Esos estudiantes en contenidos, como están muy enfocados en el contenido, en el tema, usualmente podían los profesores hacer los consabidos quizzes de seguimiento. Evidentemente no estos quizzes de la noche a la mañana, ni que se me acaba de ocurrir, sino una programación juiciosa, concertada, entregada, se le entrega al estudiante obviamente lo que quiere observar y se plantea la observación. Entonces, para algunos, muy pocos ya, existe esta posibilidad de quizzes. En competencias, este tema de quizzes en ese sentido no aparece. Parciales, ¿qué sería? Parcial sería un test, no sé si se refiere un poco a eso, si es el típico test de teoría clásica del que estábamos hablando ahorita, que es una lectura, un contexto, un enunciado, un problema, un proyecto con 10 o 15 ítems o preguntas, A, B, C, D, opción correcta. Eso se utiliza en algunos casos y tenemos tranquilidad en usarlo porque los hacemos dentro de la estructura de teoría de respuesta al ítem. Ahora bien, eso lo hacemos cuando estamos de presencial. Ese tipo de test no se usan
en lo virtual, no se usan en esta educación remota de emergencia. Hacemos otro tipo de ejercicios que también están articulados con lo que esos mismos test tienen, ¿cierto? Entonces, este tipo de test no. Debo decirte que yo les comentaba que hacemos test, hay evaluación curso y hay evaluación nacional. Entonces, por ejemplo, mi equipo aplica unos, llamémoslo así, test, ¿cierto? Unas pruebas de contexto, enunciado e ítems con opción múltiple, una sola consistente en teoría de respuesta al ítem. Lo hacemos por 2 veces al año por áreas. Entonces, evaluamos todas las genéricas y evaluamos todas las que son de los cursos transversales. Los resultados se procesan en teoría de respuesta al ítem, TRI, y los resultados se otorgan no para dar calificaciones, sino para observar la construcción de los planes de curso y las estrategias de los profesores. Entonces, bueno, muy seguramente habrá mucho que discutir allí, pero trato de dar un poco alcance al tema de si hacemos test, quizzes o parciales. En ese sentido, pues si adelantamos algún tipo de ejercicio de esos, no en la presencial, no en la virtualidad o en la emergencia, ¿cierto? Y todos son en teoría de respuesta al ítem. Los estudiantes. Bueno, hay dos líneas en la realimentación a los estudiantes, hay 2 líneas. En lo de curso, ¿cierto? Pues la realimentación es directa del profesor y se entrega a partir de comentar y discutir los descriptores de las marcas que el estudiante alcanzó en su ejercicio de evaluación. Entonces, si el estudiante, no sé, hizo, por ejemplo, un mapa conceptual y lo entregó, entonces los profesores tienen una rúbrica de curso, ¿cierto? Que es una rúbrica que va hacia la acción y hacia la complejidad cognitiva de lo que hace el estudiante, no hacia el ejercicio si es un mapa o si es una presentación oral o si es un ensayo. Entonces podemos aplicar esa rúbrica a cualquier evidencia que tenemos. Entonces el estudiante, una vez se tienen, digamos, los resultados con el descriptor, que es evidentemente cualitativo, mira, tú lograste identificar los elementos, no decimos no lograste, pero sí decimos, por ejemplo, lograste una estructura, hablando del mapa mental. Los conceptos, digamos, no presentan una jerarquía, en fin. Bueno, de manera general se hace directo. ¿Cómo se hace la realimentación nacional? Cuando aplicamos estas pruebas que les decía, nosotros entregamos un reporte que les llega automáticamente, no automáticamente a los 8 días, porque hacemos procesamiento, el procesamiento se demora 8 días más o menos para 15,000 estudiantes. Entonces, entregamos a los 8 días un reporte que les llega a su bandeja de correo, un reporte en PDF donde le muestra toda la valoración, la valoración numérica, ¿cierto? La escala de nivel, la descripción de todos los niveles de la evaluación y la descripción del nivel donde esa persona se ubicó y el logro o el resultado de la complejidad donde él está. Se entrega además un reporte estadístico de los resultados generales de él frente, todo eso es obviamente con códigos, el estudiante es el único que lo ve por protección de datos, cómo está ese estudiante frente a sus compañeros, entonces entregan unas tablas estadísticas de los resultados en general en sus compañeros, los resultados generales frente al programa y los resultados generales frente al campus o sede y también frente al país. Entonces hay un marco de uno como estudiante puede observar dónde estoy y dónde está todo mi comunidad y crea como ese horizonte de sentido también. Los instrumentos que mejor han funcionado en el proceso de evaluación, además que competencias, bueno, entonces los que más han funcionado, como les digo, tenemos una base que es la rúbrica, como les digo, nos aplica para todos los instrumentos, entonces nos funciona muy bien, porque sin importar la creatividad del profesor en términos de la evidencia que escoja, es susceptible de ser observada a través de la matriz, a través de la rúbrica. Entonces eso nos funciona de maravilla. También obviamente existen muchos otros que nos permiten hacer los seguimientos. Entonces utilizamos todos los que utilizan ustedes muy seguramente, pero el tema es como la orientación. Entonces si los utilizamos mucho los check
pero para hacer seguimientos, no para evaluar, emitir juicios o calificar. Pero como todo eso hace parte de un ejercicio de evaluación, no solo la sentada donde yo le aplico un instrumento que me va a emitir un juicio y una nota, sino todo lo que sucede alrededor. Entonces, construimos los protocolos para hacer una evaluación continuada, compleja en periodos de tiempo. Las rúbricas nos sirven muchísimo, como ya les digo, para todos además que la rúbrica también es la guía para montar el plan de curso. Cuando nosotros a través de montar la matriz, se monta el curso. Nosotros, por ejemplo, buscamos como no estamos por temas objetivos, no desplegamos todos los temas, ¿cierto? Los desplegamos en 16 semanas. Digo que voy a hacer este tema en la semana 1, este tema en la 2, este tema en la 3, y después pienso cómo lo evalúo. Entonces aquí voy a hacer una presentación oral, aquí voy a hacer un ensayo, aquí voy a hacer... No, nosotros trabajamos desde la construcción de la rúbrica como el mapa, casi que el desagregado de la competencia como tal, presente en una matriz, y eso nos define qué es lo que voy a hacer en todo el curso. Y ya simplemente voy y le agrego los contextos, y dentro de los contextos muy seguramente están las temáticas y todo lo que quiero observar. Entonces esos instrumentos nos funcionan mucho, y es un poco más, no tanto el tipo de instrumento, sino la orientación que se le da a ese instrumento. Las rúbricas son diseñadas y construidas por cada docente. Bueno, hay una construcción de una rúbrica por curso. Los profesores hasta ahora tienen su versión, ¿cierto? Pero es una versión muy estructurada. Toda la universidad construyó las rúbricas a partir de la guía y del acompañamiento de la construcción de la rúbrica en la evaluación a nivel nacional. Entonces, todas tienen el mismo espíritu. En este momento estamos precisamente en el ejercicio de que exista una sola rúbrica por curso. Entonces, yo tengo 8 programas de odontología en todo el país. Entonces, tengo un curso. Discúlpenme aquí mi ignorancia, voy a decir el curso de caries, perdón, es un ejemplo. Y yo tengo en ese curso se presenta en 8 diferentes sedes, pero la columna vertebral de ese curso, que está articulada por la macrocompetencia y la unidad de competencia, como esa es una columna vertebral, la evaluación y la rúbrica se hace allí. Entonces existiría una rúbrica para el curso, ¿cierto? Una rúbrica para el curso. Lo que sí existe en gran variedad es la multiplicidad de evidencias que el profesor en su autonomía y en su creatividad pueda tener, pero la rúbrica se puede aplicar para eso, y se hace de manera digamos, nacional para todos. Entonces, los profesores han construido sus rúbricas en la estructura que la universidad define, pero en este momento a todos los profesores les va a llegar una rúbrica construida por una colegiatura representativa de los 4 o 5 expertos más notorios en el país en esa área, en esa línea, en esos cursos, y ellos definen la rúbrica. Eso tiene todo un proceso de discusión, validación, y se emite a nivel nacional. Entonces ya todos los profesores muy seguramente para el otro año ya tienen una única rúbrica. Bueno, desde un criterio curricular. Las rúbricas se diseñan o construyen a partir de un criterio curricular. Debe ser una decisión a nivel curricular dentro del respectivo programa. Así fue el interior de la institución donde laboro. Ya frente a la circunstancia actual podría darse... Bueno, listo. Como les digo, bueno, lo curricular es todo la sombrilla, pues, que retoma todo lo que sucede dentro de la experiencia de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Y no un criterio, sino toda la construcción de los planes de curso están articulados a través no digamos de la rúbrica, de los indicadores que nos muestran los estados de esos elementos de competencia. Lo que pasa es que esos indicadores son los que finalmente van a estar en la rúbrica. Entonces sí, la rúbrica hace parte totalmente
de todo el ejercicio de la construcción de los planes de curso como lo venía diciendo. En esta circunstancia, en este momento, si no existen rúbricas, claro, muy seguramente no nos vamos a salir corriendo a crear rúbricas porque esto es un trabajo profundo, largo, de discusión, de colegiaturas, ¿cierto? En este caso, lo que sí podemos tener claro son unos descriptores que al menos respondan algunos verbos mínimos de acción. Yo les mostraba en la presentación unos verbos. Entonces, por ejemplo, si en este momento yo no tengo rúbricas, ¿qué sugeriría? Una conversación de media tarde de los profesores del área puede decir, miren, este es el objetivo del curso, está planteado en mi plan de curso, en mi programa, está allí. Ese objetivo desagreguémoslo en 4 o 5 indicadores mínimos articulados con un verbo, ¿cierto? Entonces yo digo, por ejemplo, en derecho penal especial, por decir cualquier cosa. Entonces yo aquí necesito mínimo que el estudiante identifique la estructura del delito, ¿cierto? Además, que pueda describir los componentes de la estructura del delito, que además de llegar a describir, relacione esas estructuras con otras conductas para construir, no sé, excúsenme que estoy diciendo locuras, un poco de las conversaciones que he tenido con los expertos, no soy abogado ni mucho menos, el tema del dolo. Y que además me proponga o me formule una actualización, pues aquí estoy ya con jurisprudencia, pues, pero bueno, en fin, lo que quiero decir es que pueden con 4 verbos, 5 verbos, 3 verbos, ¿cierto? Definir cuál es esa acción mínima que quiero observar, construir el indicador con el objeto, como lo acabo de hacer con el ejemplo de delito, ¿cierto? Conducta, delito, y con esto ya tienen la base de una posible matriz que sea observable o que deba ser observable en las evidencias que ustedes tienen en este momento. Entonces, es muy posible lograrlo de manera muy rápida, pero a ese nivel ya obviamente es un primer paso para ir construyendo otro tipo de rúbricas un poco más. Los test tipo parcial justifican una calificación para que el estudiante apruebe o aún no un semestre. Bueno, de nuevo, los test tipo parcial, parcial, bueno, lo entiendo como este test con enunciados y múltiples opciones, ¿sí? O de pronto que tenga alguna pregunta abierta, donde el estudiante produzca algo, proponga algo. Bueno, depende la calidad de la construcción de esta herramienta, podría ser, hay que revisarlo, podría dar una calificación que nos pueda mostrar si el estudiante se certifica o no, si se aprueba o no. La herramienta como tal no es la que pueda fallar, sino realmente la calidad de su construcción. Si yo tengo un instrumento del tipo test que contenga posibilidades desde lo cerrado, opción cerrada, escogencia múltiple, pero que además tenga unos ítems o unas preguntas que me muestren niveles de complejidad desde lo mínimo hasta lo máximo que yo espero, y que además también me permita mostrar lo que el estudiante propone más allá de una escogencia muy cerrada, pues yo creo que habría que mirar la opción y sí podría ser posible que una herramienta de este tipo, de esta calidad, pueda finalmente certificar una aprobación o no una aprobación. Un tiempo máximo o mínimo para los encuentros sincrónicos. Pues mira, no ha habido hemos tenido que sentar a decir un mínimo es tal y un máximo es tal de manera un poco, entre comillas, normativa. Sí nos hemos dado cuenta que en la experticia el profesor sabe cuánto tiempo puede desplegar una actividad en un grupo más reducido. Entonces, lo que sí nos hemos dado cuenta entonces es que usualmente los grupos, por ejemplo, las clases que están previstas para 2 horas, ¿cierto? Que tienen en promedio 40 estudiantes, se han dividido en 3 grupos y las 2 horas se ha dividido en 3.
inicialmente de manera muy matemática, para dar la misma ventana de tiempo y de oportunidad a todos los estudiantes. Evidentemente, el profesor lo que ha aprendido en la emergencia es a saber dosificar la experiencia, porque como docentes sabemos que a veces, como no estábamos como acostumbrados a esto, pues no podía dosificar bien, se me iba mucho en la presentación y ya se me acababa el tiempo. Entonces, los tiempos han sido del promedio de las clases de 2 horas dividido en 3, ¿cierto? O dividido en 2. Las clases de 3 horas, porque tenemos algunas clases de 3 horas, se han perfectamente dividido en 1 hora. Entonces, 45 minutos, que además sabemos que es como un periodo, digamos, máximo, un periodo donde todavía puede existir unos niveles de atención importantes, se han mantenido sobre 45 minutos, ¿cierto? Lo que sí se limita es que ya no atendemos las 2 horas con 40, 45 estudiantes, sino por 30 minutos, 45 minutos, grupos de 20, en algunos casos hasta de 10. Hay cursos, por ejemplo, que tienen 28 estudiantes, entonces son de 3 horas, fácilmente se dividen de a 3. Pero bueno, esto depende mucho de la dosificación que el profesor puede hacer en la experiencia, la presentación, la experiencia, la discusión y muy seguramente las conclusiones. Esa estructura sí la tenemos como prevista allí. Bueno, muy seguramente me quedan preguntas por allí. Si de pronto alguien tiene alguna duda o pregunta que no haya podido recuperar del chat, de nuevo expreso, es una experiencia que se quiere compartir. Ojalá les sirva de algo. Podemos estar también muy pendientes para ir más allá, no tanto por la emergencia, sino en la construcción de instrumentos que nos sirvan para cualquier situación, que puedan ser desplegables y aplicables en las opciones que conocemos, como presencialidad, la virtualidad, lo mixto, lo blended, lo híbrido, ¿cierto? Un instrumento, ir pensando en la construcción de instrumentos que sirvan para todos estos eventos va a ser clave en la situación mundial, y todos los cambios que se vienen en adelante nos van a pedir que los instrumentos sean tan integrales y tan bien construidos que no observen estructuras eminentemente de evidencias o situacionales, sino que observe la complejidad cognitiva de la acción que el estudiante aplica en contextos específicos. Es un poco la idea. Entonces, no sé si hay algún comentario adicional. Igual, la experiencia que les comento puede llegar a ser en este tiempo muy limitada. Muchas otras experiencias a nivel nacional. Esta universidad es inmensa y a veces no alcanzamos a recoger todas estas buenas experiencias, pero de manera general es lo que les quería preguntar. Sí, creo que alguien quería... No hay comentarios o preguntas. Profesor Johan, buenos días. Muy buen día. Le habla Patricia Castro, yo soy la directora del programa de odontología de la Rafael Núñez. Mucho gusto. Quería simplemente preguntarle en relación a los tests que habla lógicamente, los test ítems y de la evaluación que ustedes realizan a nivel de genéricos y específicos a nivel nacional. Estas apuntan un poco a trabajar lo que igual nos miden en las pruebas Saber Pro. Sí, nuestro oriente no es la estructura eminentemente de Saber Pro, pero sí es totalmente equivalente. Bueno, lo que quiero decir es, cuando se construyen todas estas
Como los planes de curso como tal están construidos por competencias y algunos de ellos se presentan directamente tal cual la competencia está evaluada en Saber Pro. Algunos de ellos son directamente, digamos, se encuentran de manera exacta. Hay otras que son, digamos, competencias que constituyen las mismas que están previstas en las pruebas Saber. Entonces, no nos limitamos a que se nombre de la misma manera, pero todas nuestras pruebas están construidas con todo el espectro de la competencia que se observa dentro de PRO, dentro de PISA, de hecho. Entonces, sí es equivalente, no es una guía de estructura, pero sí es equivalente. O sea, nunca preparamos o nunca los construimos en función de que les sirva para PRO. No, eso es un resultado que por comprensión debería dar. Todo nuestro modelo, por ejemplo, no observa que sí hubo una preparación para las PRO. De hecho, aquí no hacemos esos tales preparatorios para las pruebas, porque todo el ejercicio de los planes y la evaluación en sí es de competencias. Entonces, por comprensión, se espera que los resultados en las PRO mejoren. Evidentemente, esa es como la orientación, el objetivo, ¿cierto? Entonces, va hacia allá. Aclaro, las pruebas que hacemos a nivel nacional hasta ahora son de genéricas y transversales, los cursos transversales. Las específicas todavía no las evaluamos a nivel nacional, se evalúan ya en curso con la estructura de las rúbricas. Y qué pena, quería preguntarle otra cosa, profesor. Claro. Me gustaría, bueno, ya en un webinar que tuvimos hace un tiempo, hablamos un poco sobre la evaluación de la parte práctica y lógicamente, nos quedó muy claro pues que lo práctico muy difícilmente pues podemos hacerlo a nivel remoto, ¿no? Ya estamos a puertas de finalizar digamos, el semestre. ¿Qué experiencia tienen ustedes? O sea, ¿cuál sería como el plan? ¿Finalizan así? ¿Cierran los cursos? ¿Dejan las notas prácticas para después? ¿Cómo sería esa parte? Bueno, yo aquí sí tengo una limitación porque administrativamente por ahora no conozco la decisión. Sí sé que lo que no se puede lograr atender porque es una variable pues que no podemos controlar, como la asistencia a estas prácticas o a los laboratorios, en fin, pues simplemente no la hacemos. Lo único que hay claro es que hay muchas opciones de los semestres especiales, de reiniciar, por ejemplo, en paralelo cuando inicie el siguiente curso. Evidentemente que se respetan los pagos, los créditos, en fin. Sabemos que se va a poner en la mesa en todas las opciones que tenemos para adelantar eso, ¿cierto? Lo intersemestral, lo intensivo, en fin, todas estas opciones que la universidad y que todas las universidades tienen para los cursos que salen de la estructura normal o de la malla, pues estarán previstos para que el estudiante escoja. Creo que sí, hasta ahora no hay una definición, se va a hacer así, sino más allá de esto, se ponen a disposición todas las posibilidades para aplicación. Pero no podría decirte a ciencia cierta, administrativamente no conozco aún que exista alineamiento, más allá pues de lo que te estoy contando, que se paran y se dejan listas y previstas y se garantizan todas las mismas condiciones en la modalidad que el estudiante muy seguramente escoja, de paralelo, de intensivo, intersemestral, en fin. Pero como te digo, hay una limitación administrativa porque no tengo como la información y muy clara de los lineamientos que se van a tomar. Muchísimas gracias. Con gusto, profe. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Como les decía, inicialmente queríamos, por también orientación de la doctora Anabela, comentarles un poco
de la conceptualización general de evaluación, lo cual nos ha permitido tener cierta claridad en la aplicación de la evaluación en estos tiempos. Obviamente se han aclarado en otros webinares sobre qué evalúo lo mismo, cómo califico lo mismo, cómo evalúo diferente. Observo los diferentes tipos de herramientas que tenemos, su validez. Hemos observado que los que menos nos van a servir en una situación como esta son los test. Las rúbricas nos apoyan fuertemente cuando están diseñadas para observar el desempeño de los estudiantes en esa complejidad cognitiva de lo que hacen en contexto específico, y son evidentemente la herramienta que más nos ha servido en esta situación. Los otros instrumentos también nos sirven, pero su orientación se piensa muy bien, si son de seguimiento, si son simplemente de observación, no para emitir juicios o calificaciones. Los test los tratamos de afinar para que nos digan el resultado del desempeño, no solo como la nota al final. Bueno, en fin, hay mucho también que poder charlar, especialmente en el diseño de instrumentos. Muchas veces en muchas charlas terminamos definiendo que la importancia es empezar a discutir en la construcción colegiada de instrumentos válidos que nos puedan servir para diferentes tipos de contextos, situaciones, modos, en fin. Esa era la orientación. Agradezco entonces cualquier comunicación, muy seguramente la harán con la doctora Anabela. Si hay posibilidades o si de pronto les parece que les serviría charlar un poco más al respecto de algo de manera más específica. En fin, agradezco mucho su atención, su presencia, y yo creo entonces que estaremos muy pendientes de sus comunicaciones para ver cómo podemos seguir construyendo juntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Campo, por todos esos aportes y todo ese recorrido que nos hizo desde el sistema de evaluación, desde la Universidad Cooperativa. Muy amable. Con todo gusto. Y muchas gracias a todos Feliz los tarde compañeros entonces. también. Feliz tarde. Hasta luego.